Hoy vamos a hablar de séptimo arte, pero vamos a hablar de séptimo arte con perspectiva de género. Vamos a hablar de cómo las mujeres se han insertado en un mundo que nace desde una mirada fundamentalmente masculina y ellas han agarrado esta forma de arte, que además es comunicación, que además es industria, para traducir su sentir, para establecer una mirada distinta, para ver si efectivamente existe el cine feminista o femenino y feminista, gracias a una experta. Va a estar con nosotros la analista de cine y especialista en cine latinoamericano y documental, Marisol Águila, donde acá, por supuesto, en lo personal es político, siempre por TVX. Muy bien, ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy y vamos con nuestro primer bloque. Nuestra invitada, probablemente ustedes la pudieron conocer hace pocos días, en realidad estuvo para nuestro especial de Constituyente 2022 como analista política y analista quizás de lo que estaba pasando en ese minuto cuando la tuvimos acá ese domingo 4 de septiembre. Pero hoy día la vamos a tener en un plano mucho más amplio, porque vamos a hablar de cosas políticas, pero desde el punto de vista de la cultura y el arte, y concretamente del séptimo arte. Y aquí yo no puedo dejar de hacer el siguiente detalle, digamos, el siguiente acento. Hay que recordar que el cine, el séptimo arte, es industria, es comunicación y también es arte. Y en ese sentido es muy interesante lo que pasa con el cine como fenómeno, porque te comunica, modula nuestra sociedad y establece miradas bien particulares, además de generar industrias potentísimas en algunos países como Estados Unidos o la India. Entonces, y además es creativo, es arte. Marisol Águila, ¿cómo está ahí? Bien, bien, muy contenta, gracias Yo por el espacio. Yo muy contento de que esté acá nuevamente, además, por la Sí, otra vez pues. hablamos poquito y además muy focalizado. No, encuentro genial el título de tu programa, Lo Personal es Político, no podía ser más feminista. Es absolutamente feminista. Un eslogan de los feminismos de los 70. Exactamente, de ahí se salió. Lo encuentro fantástico, porque sí, hay que darle una mirada justamente más pública y política a algunas cuestiones que parecen más personales. Muy de acuerdo. Y voy a aprovechar además algo que se me olvidó decir, porque yo soy embajador de Hay Mujeres, pero lo importante en Hay Mujeres son mujeres como Marisol, que es parte de las expertas de Hay Mujeres, además. Así que eso también me pone muy contento de que estés acá también. Gracias. Hablemos de cine, de cine político. Tú me estabas comentando antes de partir del programa todo lo que está pasando con la escena del cine documental en Latinoamérica y fundamentalmente con la escena del cine documental realizado por mujeres. Cuéntame cómo se ha ido configurando esa escena, cómo se ha ido estableciendo esa escena, que además tengo la sensación de que por lo menos en el circuito comercial no es muy conocido además. Claro. No, encuentro maravilloso poder hablar de esto porque yo vengo detectando hace algunos años, yo hago crítica de cine además de análisis político, yo soy periodista de origen de profesión, y hay mujeres latinoamericanas, chilenas, principalmente argentinas, que han hecho un trabajo muy bello de memoria, rescatando archivos familiares. Son mujeres jóvenes que nacieron siendo filmadas por sus padres con estas cámaras VHS, cámaras chiquititas, qué sé yo. Entonces tienen muchos archivos, videos. ¿Sí? Entonces ellas recuperan eso y hacen una historia que tiene que ver con la identidad de sus propias familias y muchas veces hacen cruces con la historia política de sus respectivos países. En el caso argentino, Agustina Comedi, por ejemplo, El silencio es un cuerpo que cae, es una bellísima película documental en que ella, a propósito de la muerte de su padre, recupera estos archivos de VHS
de la cámara que justamente él le regaló cuando era pequeña, y empieza a reconfigurar y a reconstruir la historia de su familia, y se va dando cuenta de una variable muy personal, a propósito de lo personal es político, en que se da cuenta de que su padre era homosexual. No te puedo creer. Esa onda, imagínate la valentía de confrontar a su familia. La madre no aparece en esta película, porque en realidad al parecer no tuvo un rol fundamental en eso. Y además tiene una variable política, a propósito de lo personal es político, respecto de la militancia en Córdoba de los 70, por decirte, de las personas con la diversidad sexual que en las propias izquierdas sufrían discriminación en contextos de dictadura política y todo eso. Entonces, es súper interesante estos cruces que yo creo que es una particularidad de las mujeres. Yo defiendo el cine de mujeres. Hay otras compañeras que plantean que hay una mirada más interseccional, que no es solo las mujeres somos diversas, cuestión que es real, que tiene que ver con el género, pero también la clase, el origen socioeconómico, claro que sí, qué sé yo, la identidad sexual. Pero yo reivindico el cine de mujeres en cuanto a diversidad, por cuanto es una forma, no todas las directoras tienen perspectiva de género, pero las que lo tienen lo transmiten de una manera bien transversal. Hay una joven documentalista chilena, Francina Carbonell, que acaba de hacer hace un año una película sobre la muerte de los 81 personas privadas de libertad. El cielo está rojo se llama, que está por estos días, va a estar justamente en un ciclo de la Cineteca, y ella justamente hace un trabajo de investigación y de memoria, a propósito de septiembre, la memoria no solo con los derechos humanos, sino con los derechos de distintos grupos, en este caso de las personas privadas de libertad, y es una película durísima, muy fuerte, en que ella echa mano de la carpeta judicial de la investigación, que a todo esto hubo impunidad, porque nunca se condenó a ningún gendarme en relación a ese incendio fatídico, claro. Hace ya más de 10 años murieron 81 personas, y ella echa mano de estos archivos, le costó mucho acceder a ellos, aunque eran parte de la carpeta investigativa del caso, y tú te encuentras con imágenes muy duras. Durante el incendio el cielo se vuelve rojo justamente por las llamas, y tú ves cómo los archivos o la forma de filmar de las cámaras de seguridad dan cuenta de fisuras. Por ejemplo, empezó el incendio y las cámaras de seguridad, en vez de apuntar y de hacer un zoom al incendio, a las llamas, algunos apuntaron hacia el suelo del patio. O sea, no haciéndose cargo, no viendo nada. Entonces, el rol del cine más político, es fundamental frente a cuestiones como la impunidad. A propósito justamente de este mes, recientemente, bueno, hemos visto el caso de Patricio Guzmán, un tremendo documentalista chileno, que no es directora, pero que en su último documental, Mi País Imaginario, que a la luz de las elecciones pareciera que era imaginario, lamentablemente, entrevista solo a mujeres. Solo a propósito de hay mujeres, ¿no? Mujeres en distintos ámbitos que dan cuenta de un relato en función del estallido social y de las reivindicaciones. Mujeres convencionales constituyentes, mujeres de la primera línea, mujeres de los rescates de salud, mujeres fotógrafas. O sea, es una mirada... De alguna manera también hay un cine femenino, feminista ahí también, a pesar de hacerlo un hombre. Sí, yo creo que hay algunos hombres en el cine que podrían tener esta mirada más rupturista, que en algunos casos hasta el debate si se podría considerar cine feminista o no. Con perspectiva de género, por lo menos claramente, digamos. Sí, sí. Ahora, en ese sentido, Marisol, hay algo que mencionaste varias veces y que me hace mucho sentido desde cierto punto de vista, porque tengo la sensación de que el recuperar la memoria es un rasgo muy femenino. Esto no significa que un hombre no pueda recuperar la memoria, pero probablemente ese hombre tiene una vinculación con lo femenino mucho más arraigado que con lo masculino. Pareciera ser que la recuperación de la memoria, el guardar la memoria, el transmitir la historia, las historias individuales, es algo más de lo femenino que de lo masculino, por lo menos desde una perspectiva cultural. Podría ser. ¿Qué pasa con esa
con esa instancia que es tan importante, sobre todo en un país que en general tiende a negar la memoria, tiende a no pensemos en el pasado, no hablemos de esas cosas, tratemos de no sé qué, ocultemos bajo la alfombra, en esta casa no se hablan ciertos temas, en todo, ¿ah? En lo personal, en lo privado y en lo público, en lo político, por así decirlo, de la casa y en lo político más social. Hay ahí también un gesto muy rupturista finalmente. La memoria termina siendo un acto muy rupturista. Estas mujeres de las que tú me hablas trabajan de esa manera porque acabas de hablar del incendio de la cárcel de San Miguel, que fue brutal y fue horroroso, porque además da cuenta de algo que decía Nelly León, la campellana de la cárcel de mujeres, justamente, que decía, se encarcela la pobreza en Chile. Así es. Bueno, ahí hay un caso clarísimo de cómo en Chile se encarcela la pobreza. Bueno, sin ir más lejos, el sistema penal tiene un sesgo de género, además de clase Muy brutal. brutal, muy a propósito de la noticia de Martín Pradena, por que ejemplo, le estarían aceptando de hecho, bajarle la la... Claro. Entonces ahí claramente hay un sesgo de género, así como hay sesgos de clase en distintos ámbitos de... Pero la memoria de las mujeres creo que tiene que ver con el linaje femenino, con cómo las mujeres históricamente, no sé, a nivel campesino han guardado la semilla, a nivel familiar son las que transmiten las historias orales. Es muy bella la analogía que tú haces respecto justamente del cuidado de la memoria. Y como te digo, las mujeres jóvenes que hemos visto recientemente están en esa línea y tremendas documentalistas chilenas también como Consuelo Castillo, que en la Cineteca Nacional próximamente vamos a hacer también ahí un conversatorio con ella y con Francina a propósito de todo el trabajo fundamental en la historia del cine chileno reciente que ella realizó en temas de derechos humanos, ¿no? El tema de derechos humanos no puede pasar de moda. Hay mucha gente muy crítica, incluso en el cine, respecto de nuevamente este tema. De nuevo salieron con lo mismo. Y sin embargo, a propósito de justamente lo que pasó en el 2019, respecto de un acuerdo societal que creíamos que era real por el nunca más, y eso no ocurrió. Recordemos que hubo más de 34 muertos y 400 personas con mutilaciones oculares. Ese acuerdo de sociedad parece que no era tal. Entonces el cine en eso cumple un rol súper fundamental. Claro. También es muy bonito el trabajo que se hace en las escuelas. Me ha tocado ahí con Escuela al Cine de la Cineteca hacer capacitaciones a jóvenes estudiantes a que una forma de aprender es a través de las películas. Bueno, es maravilloso eso. Una forma de aprender así. Aparte que es muy alucinante. Yo siempre creo que hay distintos, no sé si niveles, por decirlo de alguna manera, en cómo uno se va acercando al cine. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el documental del Nacho Agüero, 100 niños esperando un tren, con las clases, los talleres de la Elisa Vega, y el acercamiento de establecerse frente a este elemento tan mágico, donde ella además les enseña a hacer, se me olvidó el nombre del no sé, claro, sí. Pero esto donde finalmente este mono cobra vida, digamos, y la alucinación de los niños, yo creo que ahí hay un elemento muy importante y efectivamente lo que tú dices. Ahora, es loco porque en general la sociedad chilena, y por eso vuelvo a esta idea donde finalmente la mujer termina siendo per se una entidad muy disruptiva, porque nuestra sociedad tiende a la negación de la memoria, en general. Tú pones el tema de los derechos humanos y claramente ahí hay una negación brutal de la memoria. No hablemos, de hecho es muy loco. En Chile se habla de los 80 de una manera muy romantizada a partir de la televisión ochentera, pero no se habla de los 80 políticamente, menos aún se habla del gobierno del presidente Salvador Allende y tampoco se habla del presidente Frei Montalva. O sea, como que hubiera desde la reforma agraria en adelante o desde la ADC socialista, golpe de Estado, dictadura, una especie de vacío de memoria muy raro donde se rescata simplemente un glamour aparente dado por la televisión de la época. Sí, a propósito de Alicia Vega que mencionabas, recordé justamente otro documental de Ignacio Agüero que se llama Cómo me da la gana, pero en la parte 2, porque la primera la hizo en dictadura, ¿Ya? Interrumpiendo filmaciones.
haciéndole preguntas a los directores, y en esta ocasión la pregunta que le hace a los directores y directoras, esta película es reciente, no más de 5 años, es ¿dónde está lo cinematográfico? Entonces distintos directores y directoras les van respondiendo lo que ellos creen. Y finalmente pareciera que lo cinematográfico está en esos rostros de los niños, de 100 niños esperando un tren. Es maravillosa esa imagen, cuando los niños se maravillan mirando las imágenes en movimiento. Ahí pareciera que está lo cinematográfico, ¿verdad? Respecto de la historia, respecto de la posibilidad del cine de aprender para los jóvenes, los niños, tuvimos una experiencia bellísima recientemente también en la Cineteca, a los 50 años de Ya no basta con rezar. Perfecto. Del lo tremendo... supe, no pude ir, pero sí. Fue una cuestión impresionante, porque además se volvía a la presencialidad, porque había habido problemas con el proyector. Habían 200 personas y estábamos ahí entrevistando a la Mónica Carrasco, que es de las pocas actrices que se mantienen vivas, de Los Venegas. Sí, ella representa a la secretaria del sindicato de esta historia de un cura obrero en Valparaíso. O sea, estamos pensando hace 50 años atrás, y la historia tiene una vigencia, no vinculado, por supuesto, a la iglesia, que era otra dinámica, otra con la teoría eclesial, de la liberación, y era otro contexto. Pero, por ejemplo, en relación a los temas sindicales, es impresionante. O sea, tú vuelves a ver esa película, y además en pantalla grande siempre es otra cosa. La emoción de compartir un espacio frente a una pantalla, lo comunitario se vive en el cine. Es distinto ver una película en tu casa que verla ahí. Absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, la cosa es que tú ves esa película después de 50 años y está la vigencia de cuestiones esenciales, por ejemplo, para el movimiento sindical hoy. El derecho a huelga, hasta el tema de la represión policial se ve en esa película. Entonces, y aquí vinculo con la Convención Constitucional o con lo que se rechazó. Por ejemplo, ahí había una oportunidad de avanzar en modos de relación laboral entre empleadores y empleados mucho más democráticas en relación, por ejemplo, al trabajo decente, a la ampliación de la negociación colectiva, sectorial, ramal, qué sé yo. Lo que te quiero decir es que a propósito de distintas películas podemos hacer análisis políticos súper interesantes. Exacto. Más allá de la coyuntura o... el cine tiene un rol, el cine que a mí me interesa, tiene un rol político y social. Hace poco en el Festival Sanfic, el Festival de Santiago, que también volvió a la sala y fue muy bonito eso, encontrarnos ahí. Había varias películas vinculadas también a los derechos humanos. Y una de ellas ganó la competencia chilena, como es Villa Olímpica, no la Villa Olímpica de Macul, sino la Villa Olímpica del DF mexicano, que recibió a cientos de familiares y chilenos y chilenas exiliadas en dictadura, y se fue conformando una comunidad bellísima, y está desde el punto de vista de los chilenos y los argentinos, porque Sebastián Cojan, que es el director, claro, salió de Chile, luego Argentina y después México. Y ahí tú ves la temática de los derechos humanos refrescada, que es lo que suelen cuestionar de nuevo este tema, tan fome, no sé qué. Pero aquí está refrescada con animaciones, con stop motion en algunas ocasiones, y con los testimonios de esa segunda generación. Perfecto. Segunda generación de víctimas que vivieron la dictadura en el DF mexicano, y era súper interesante cómo hablaban de algunos que eran los mientras tantistas, que eran los chilenos y chilenas que estaban pensando que la dictadura iba a durar muy poco, entonces que iban a estar mientras tanto en México. Claro. O sea, gente que vivía dentro de los departamentos de este conglomerado. Con maletas hechas. Sí. Durmiendo en carpas. No solamente en México, eso ocurrió en muchos países que acogieron a... Es impresionante. Yo no sé si hay otro documental, yo creo que lo vi en otro documental que también ocurría con exiliados en Europa, también latinoamericanos, bueno, en el periodo de las dictaduras latinoamericanas, en los 70, y era impresionante porque, claro, ellos... años, hasta que de repente fue así como, hay que desarmar la maleta, pero después de 5 años. Entonces te das cuenta de lo que es estar
5 años siendo un mientras tantista. Yo encuentro, qué horror, porque es casi como que viviste en una especie de limbo espacial. Porque nunca te comprometiste a nada, no entendiste probablemente la otra cultura, ¿no? O estabas jugando en un... Es muy dramático, si tú lo piensas, desde ese punto de vista. Ahora, hay algo que tú has mencionado, Marisol, que es muy interesante, que tiene que ver nuevamente con la memoria, y que yo creo que el cine transversalmente, por anga o por manga, siempre se hace cargo de la memoria. Porque queda plasmado su época. No solamente el cine documental. Yo puedo ver una película de la industria más frívola, de cualquier época, y voy a entender elementos porque está ahí plasmada la historia de ese minuto. Hay un concepto que a mí me encanta, que no me acuerdo si lo desarrolla Krakauer o no me acuerdo, capaz que haya sido Roman Gubern, pero no sé, algún especialista en cine, que dice que en el fondo que el futuro, él habla de la ciencia ficción, pero dice que en el fondo la ciencia ficción nunca existe, porque en el fondo es como yo traduzco lo que está pasando hoy día, mostrándolo del futuro, porque en el fondo no sé cómo va a ser el futuro. Entonces es muy bonito porque uno puede ver, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero uno puede ver estas series de cine de los años 30, 40, no sé, Flash Gordon, y tú en el fondo veías una estética de esa época y una forma de tratar incluso lo femenino, lo masculino, etcétera, de esa época. Entonces, también como soporte creativo, artístico y comunicacional, el cine en sí, por su manera de desarrollarse, guarda memoria y te enfrenta a la memoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los espectadores respecto a esto? Quisiera que vayamos conversando, pero tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos a la vuelta de este momento. Volvemos con más de lo personal político, conversando con Marisol Águila de cine, de política, de mujeres, acá por las pantallas de TEDx. Vamos y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Marisol Águila, analista política, analista de cine, periodista y además de las expertas de Hay Mujeres. Marisol, yo te decía que en sí el cine como soporte creativo, es un receptor de la memoria, siempre. Porque incluso puedes ver a una persona que ya falleció y está ahí, y eso también es muy maravilloso y es muy mágico, es muy sorprendente. Incluso tú recordabas a esta directora argentina que rescata a partir de la muerte de su padre y descubre cosas de su padre en un trabajo precioso, por lo que tú me estabas contando, que además me hizo acordar, no es la misma historia bajo ningún punto de vista, pero me hizo acordar de varias entrevistas que hizo Pedro Lemebel, donde también Johanna Raposi, directora, hace un documental muy bonito, cuando él habla justamente de cómo se burlaban de él en el Partido Comunista, en realidad, y también cómo también la figura de Gladys Marín lo rescata y lo reivindica a él como disidencia y también a las mujeres. En ese sentido, porque el Partido Comunista era muy machista, claro, no sé si todavía lo sea o no, digamos, pero era muy en la línea machista y muy homofóbico incluso. O sea, él habla en su famoso manifiesto, Hablo por mi diferencia, él hace claras alusiones a cómo se burlaban de él ahí, y también en el libro Mi amiga Gladys hace claras alusiones cómo su amiga Gladys lo defendió, lo protegió y finalmente reivindicó su figura dentro del partido al cual finalmente él nunca perteneció. Además, entonces la memoria es bien interesante desde ese punto de vista y el cine se hace cargo de esa memoria. Pero además el cine feminista establece una dimensión bien interesante, porque me da la sensación de que en algunos aspectos puede ir incluso más allá del género. Por el ejemplo que tú decías de Mi país imaginario, de un man donde él trabaja finalmente la perspectiva de género a partir de quienes relatan la historia. ¿Hay un cine realmente feminista vinculado a la mano de la mujer como realizadora? Yo creo que sí. Yo reivindico esa categoría, sobre todo porque históricamente se diferenció lo que era el cine supuestamente para mujeres, que era básicamente hollywoodense y los melodramas, claro, del cine hecho por mujeres.
Bueno, es una gran distinción, tienes sin toda la duda. razón. Entonces yo reivindico el cine hecho por mujeres. Como te decía, no todas las mujeres que hacen cine son feministas, pero cada vez hay más que están haciendo un cine feminista. Estaba recordando otra latinoamericana, documentalista, colombiana, Mercedes Gaviria. Ella es muy joven, colombiana, se radica en Buenos Aires, porque tiene una figura paterna muy potente que es Gaviria, su padre, que es un tremendo director colombiano, y ella Como el cielo después de llover, que es un documental muy bello, también echa mano de estos archivos familiares, porque ella fue creciendo, filmada por este padre, que además era un tremendo director, y ella va con él como asistente de dirección cuando filma una película que es brutal en términos de violencia, que es La mujer del animal, donde hay escenas de violencia sexual que ella cuestiona. Y ella empieza a criticar la propia mirada del padre a partir de sus películas, donde evidencia una forma de entender la violencia demasiado brutal. Y ella, al contrario, reivindica, a propósito de ese ejercicio, el cine pequeño, el cine, incluso desde el sonido, ella además es sonidista, las pequeñas historias, lo documental por sobre la ficción. Hay un movimiento muy bello en ese sentido y está pasando en Chile también. Karin Cuyul, Sí. Mi nombre, ¿cómo es? La historia de mi nombre. Ella es una joven directora chilota, Sí. que ahora está radicada en México, que también busca archivos familiares, pero no los encuentra. Y eso le parece raro porque ella es joven. No es que no hubiera en ese tiempo No, claro. fotos, en nuestra época era mucho más difícil tener fotos en ese tiempo, y ella no encuentra porque hubo un incendio, pero a la vez le parece que hay algo raro ahí. Y empieza a indagar y se da cuenta que hay un secreto familiar que tiene que ver con la militancia de sus padres en el frente, que ella no conocía. Qué y ahí hay fantástico. una contraste y una invocación a los padres por saber qué es esta historia, y además por la transición, un cuestionamiento a la transición democrática en Chile. Entonces hay algo muy interesante. Lisette Orozco, chilena que ahora está radicada en Colombia, ella hace un trabajo pero brutal, realmente muy minucioso. Durante 7 años empieza a indagar en la historia de su tía Chani, que era la tía que llegaba de Australia todos los años para Navidad y le daba muchos regalos. Era la tía que ella adoraba, y empieza a indagar en su historia, y a medida que va preguntándole a otros personajes, se da cuenta que la querida tía Chani en realidad era la mano derecha de Mamo Contreras, que había sido Adriana, la tía Chani, Adriana... Es fantástico ese documental. Sí. ¿Cómo se llama? Cartas de... No. Se me fue el nombre. Bueno, pero de el la trabajo película. que Pero ella se hace perfecta la película. es impresionante. Porque además es un proceso personal. Sí, es que bellísimo. se vuelve político, eso, sí. a propósito del nombre de este programa. Y ahí también hay memoria y reivindicación. Ella echa mano de distintos archivos telefónicos también, en ese tiempo grabaciones, y se da cuenta de este pacto de silencio, lo vive en carne propia. El pacto de Adriana. Ahí está, a propósito de septiembre también. Se da cuenta de este pacto de silencio de todos los amigos de la tía Chani, que nunca quisieron dar a conocer la verdad. Entonces, o sea, el cine chileno más pequeño tiene una cantidad de aristas súper interesantes para la historia, para la memoria, para el género, también para la clase, para las diversidades sexuales. También se ha hecho un trabajo interesante ahí. Así es que... ¿Cómo ves? Vuelvo un poco a la pregunta que te hice recién. ¿Hay una mano distinta? Nuevamente, el interés por develar cosas, el interés por rescatar la memoria, ¿es un gesto más propio de lo femenino que de lo masculino? ¿Cómo lo sientes tú eso? Yo siento que en el cruce entre lo personal y lo político, ¿sí?, es más de mujer. A ver. En ese vínculo de la situación más íntima, de la identidad familiar y personal,
y de cruzarlo con eventos políticos, creo que sí hay un sello mucho más femenino. Ahora, la memoria no es prerrogativa solo de las mujeres. No, obvio que no, pero hay hay un tratamiento particular en el Festival Sanfic que te comentaba también. En dirección ganó otra película, un documental también, se llama Punto de Encuentro, que tiene un tratamiento muy particular al tema de los detenidos desaparecidos, en que dos hijos, que es directora también, una de un detenido que logró salvarse y otro hijo de un detenido desaparecido que desapareció, claro. En el fondo, reconstruyen la memoria de sus padres y es bellísima. Hacen un trabajo ahí casi de investigación, bueno, no casi, de investigación derechamente, en que empiezan a seguir los hilos de cuando estas dos personas, estos dos hombres se encuentran en Villa Grimaldi cuando están encarcelados, ambos, y lo que hacen ahí es, a partir de los testimonios de las propias familias sobrevivientes, van reconstruyendo la historia del hombre detenido desaparecido, y el propio padre que logró zafarse también cuenta su manera, su historia. Pero lo bello ahí es que hacen un trabajo que yo encuentro parecido a los juegos de rol o a esta técnica psicológica de las constelaciones familiares. Perfecto, no sé si las conoces. Sí, la conozco. Impresionante eso. Como en un grupo cada uno puede tomar un rol distinto y empezar a entender cómo funcionaba la dinámica familiar, digamos. Entonces, en este caso, ellos eligen a actores que representan en su momento al detenido desaparecido, al padre, a la esposa. No, es muy especial. A la esposa, y los verdaderos, por ejemplo, la propia esposa se ve reflejada en la actriz. Entonces reproducen y eso momentos, se ve, eso se filma, es como paralelo, es muy especial. Qué bonito. Entonces ven como la historia, pero representada en otros, como en este juego de rol, por así decirlo, como en esta constelación familiar. Uh-huh. Y lo que se va generando ahí es dolor, son escenas fuertes, el padre que se ve representado a sí mismo de joven, se impresiona. La mujer del detenido desaparecido ve es muy bonita esa parte, ve a su marido representado de joven y siente una cierta empatía. Es una cosa impresionante, es como qué rico poder estar contigo, aunque sé que no eres él, pero haber compartido este momento contigo. Bueno, es impresionante. Es una sanación brutal. Además. Y además hacen otro ejercicio en que reconstruyen la celda donde estuvieron presos estos dos personajes. Físicamente, o sea, con un lugar físico. Y eso también va desencadenando emociones. Hay un trabajo parecido que hizo una brasileña que vino al Festival de Cine de Mujeres, a FemCine, que se llama Susana Lira, hace varios años ya, y ella también en una de sus documentales reconstruye lo que fue la torre de Tiradentes, que era la torre de las doncellas, donde estuvo presa y torturada Dilma Rousseff. Perfecto. Entonces hace entrevistas a las sobrevivientes y las lleva a este lugar reconstruido, que es la torre de las doncellas, y ahí imagínate la sensación de estar en un lugar 50 años después, muy parecido a donde tú estuviste. Entonces se producen ahí unas conversaciones entre ellas y ahí hay un tema de género también. Ellas empiezan a recordar cómo sobrevivieron, cómo pasaron el tiempo, y ¿sabéis lo que hacían ellas? Mientras ellos estaban totalmente devastados por la dureza de la situación de prisión política y tortura, ellas empezaban a organizarse entre ellas, haciendo talleres, una, si sabía un idioma, le enseñaba a las otras, tejían, y eso en términos de salud mental significaba una forma de salir adelante ante una situación tan adversa. Entonces, hay muchas cosas bonitas por ver, duras, pero necesarias de enfrentar, porque el cine nos sirve para eso y para mucho más, digamos, pero la reflexión que se puede generar es enorme, sobre todo en estas fechas.
Hay un canal documental nuevo, DocuCanal, sí, lo que conozco. va a ser un especial justamente estos días con toda la batalla de Chile 1, 2 y 3. Patricio Guzmán en este documental, hecha a mano también de imágenes de archivo de su propia autoría, por ejemplo, con mi primer año, que es el primer año de gobierno de Allende, desde el 72, y también algunas imágenes de la batalla de Chile. Y eso le da una perspectiva histórica a los procesos. Claro, a partir del resultado reciente de la convención, o sea, del rechazo, uno puede decir que la sociedad rechazó esta nueva forma o este tipo de constitución, pero en una perspectiva más histórica, a lo mejor el cine también nos permite mirar cierto grado de continuidad que en el momento no somos capaces de ver. Entonces, interesante para septiembre echar mano y una miradita al cine también. Ahí hay algo que un poco es lo que yo te decía hace un rato. El cine per se como soporte creativo es memoria siempre. Incluso el cine ficción o incluso el cine más frívolo igual es memoria estética, uno puede reconocer cosas, etcétera, etcétera. Pero acá hay algo que me parece mucho más relevante y que quería también verlo desde tu enfoque. El cine documental, el cine de mujeres, el cine feminista, ¿establece un vínculo social amplio o está todavía muy focalizado, está todavía muy en nicho, todavía? Porque creo que ahí hay algo que es súper importante también tratar de empezar a relevarlo. Pensaba en esto, que no quiero sonar manío, pero me parece que es muy importante lo que hace Emma Watson en ONU Mujeres cuando dice que finalmente los problemas de género también nos incumben a los hombres. Esa invitación que ella hace es una invitación muy potente que lamentablemente mi género no la ha tomado. Quizás algunos la hemos tomado, pero no la hemos tomado realmente. Seguimos pensando que las problemáticas de género le corresponden a las mujeres y a las disidencias, y casi como que ya están hablando de género de nuevo. ¿Tú sientes que podemos empezar a masificar estas miradas que además de verdad constituyen una mejor sociedad desde todo punto de vista, y está hiper comprobado incluso en el ámbito empresarial, político, social, cultural, cuando las mujeres entran, dan perspectivas que son maravillosas y que de verdad amplían los registros absolutamente? Pero tú todavía te encuentras con mujeres que dicen yo soy femenina, no feminista, y con hombres que validan ese tipo de discursos. Todavía, hoy día, mujeres jóvenes incluso. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? Por así decirlo, la audiencia, el espectador, no sé, sí, la masa. Me parece interesante la pregunta porque recientemente pude hacer un taller para estudiantes en la Escuela del Cine, y en esta ocasión, a diferencia de otros talleres en que la hice solo con mujeres, acá era con estudiantes hombres, mujeres y diversidades. Ya. Y fíjate que me sorprendió especialmente, son generaciones nuevas, sí, claro, de tercero, cuarto medio, además de regiones, estuvo súper bonita, había gente de Ancud, o sea, no del centralismo que uno pudiera vincular con alguna misión más avanzada en algunos temas, no, aquí era súper transversal. Y fíjate que varios de los que más opinaron eran los hombres. Qué bueno. Es una generación que yo creo que viene con otro chip. Ellos tienen un cuestionamiento mucho más duro a las expresiones de género. Algunos están incluso por la abolición del género el día de mañana. Yo encuentro que eso, sí, ahí hay un ojo, porque sí, las reivindicaciones de género de las mujeres siguen demasiado latentes, somos la mitad de la población. Entonces, ahí hay temas más complejos de analizar. Pero, por ejemplo, hicimos un conversatorio en Centro Arte Alameda con las mujeres de mi casa, que es una película de ficción de una joven realizadora, Valentina Reyes, que tiene 23 años. Wow. Es una cosa impresionante. Y esta película, que ganó en Sanfe hace un par de años en la competencia nacional, era el trabajo final de su curso de cine, bonito, de la UDD. Ya, o sea, a ese nivel. Entonces se organizan, cuál es la idea, la mejor idea, gana esta idea. Y es una historia tan pequeña, pero tan bella, y la sala estaba llena y había mucho interés y mucho debate. Eran 3 generaciones de mujeres. La abuela, representada por Grimanesa Jiménez, que es súper potente ese personaje porque está todavía en salas, está en la Cineteca, por si alguien la quiere ver. ¡Qué bueno! Sí, sí. No la he visto, así que voy a buscarla. Las mujeres de mi casa. Entonces está esta abuela,
Son tres mujeres que viven en una casa en Ñuñoa. Grimanesa Jiménez, la Lela, que tiene sus primeros signos de Alzheimer. Ya. Y que representa a esas mujeres del linaje femenino de los 70, que eran avanzadas para su época. Era una artista, o sea, de hecho todavía fumaba pito, o sea, súper liberal, incluso liberada un poco en términos de su rol de madre, en términos de lo que se esperaría si fuera una madre. Claro. Está en el medio otro personaje, Mónica, que es la jefa de hogar, en el fondo, que es la que va decidiendo vender esta casa sin informarle a las dos, a la hija y a la madre, que tiene el rol más duro en su espalda. Y la joven, que hace una alianza muy bonita con la abuela, una relación muy bella entre esas mujeres que estuvieron antes que nosotras, que abrieron las puertas, y las nuevas generaciones que siguen reivindicando derechos gracias a que hubo antes otras claro que sí. ella. De hecho, en las elecciones recientes, lo decíamos creo, se cumplían justamente 70 años. 70 años del voto femenino, claro que Imagínate, sí. Uno cree que, muchas mujeres creerán que eso siempre estuvo. Y fue un camino largo de las sufragistas, de abogadas, Elena Cafarena y otras, que intentaron primero con el voto a nivel municipal, el voto a nivel universal. Fue un proceso difícil. Sí. Primero ese proyecto de ley no se aprobó. Cuando finalmente se aprueba, ni siquiera las invitan a la ceremonia de promulgación de la ley. O sea, y eso pasó solo hace 70 años. Entonces, se ha avanzado mucho, pero todavía hay resabios importantes. Por eso me parece importante también, a propósito de del texto constitucional, que esperemos que haya un nuevo proceso de una nueva convención con representantes populares, porque supe por ahí que algunos personeros se están ofreciendo como hombres sabios, como Lagos, por ejemplo. Aquí yo creo que tiene que haber una representación popular y partir desde la base de lo que ya existe, con reglamentos que ya se discutieron en su momento y con a lo mejor una mirada más, porque viene un proceso más del centro, de volver al centro, eso quedó claro con las nuevas mayorías, pero la temática de género no puede no estar. O sea, la paridad es una cuestión que tiene que estar en todos los aspectos, no solo en la conformación de esos nuevos representantes que esperemos sean representantes populares, sino que en la perspectiva transversal. No es solo una cuestión de identidad, porque ha habido todo un debate reciente a propósito de los temas reales de la gente versus los temas identitarios, por ejemplo, en relación a las diversidades o a las mujeres. El caso de las mujeres es distinto. Las mujeres somos la mitad de la población en Chile. O sea, no es un gustito progresista incorporarlas o no con su mirada respecto de la paridad, respecto de las acciones afirmativas, respecto del salario, de la no discriminación salarial, respecto del reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados. Son cuestiones fundamentales que tienen que ver con la vida diaria, que tienen que ver con cómo las mujeres pueden ingresar o no al mundo del trabajo, si no tienen cuidado infantil, cómo lo hacen. Claro. No son cuestiones así como solo identitarias o gustitos, son necesidades de la mitad de la población en Chile hoy. Es que es muy, muy importante eso que estás diciendo. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos para nuestro tercer y último bloque acá en Lo Personal es Político y seguimos conversando con Marisol Águila. Vamos y volvemos. No se vayan, ¿no? Muy bien, ya estamos de vuelta. Espero haya sido breve esta pausa. Ya estamos en nuestro último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con la periodista, analista política, también analista de cine, crítica de cine, comentarista de cine, no sé cómo usted quiera llamarlo. Y por supuesto también una de las expertas de mujeres, Marisol Águila. Marisol, estabas diciendo algo que es súper, súper relevante al final del segundo bloque, que tiene que ver cómo, en definitiva, los temas de género son fundamentales y la mujer en sí tiene que estar relevada realmente. Ahora, yo insisto en esta mirada cultural, porque a mí me preocupa, fíjate, porque yo creo que las nuevas generaciones vienen con chips distintos, ¿eh? Sí. Pero tú tampoco puedes olvidarte de las otras generaciones.
porque las otras generaciones siguen existiendo, siguen teniendo poder, peso político, económico, cultural, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas otras generaciones todavía se configuran en una dimensión donde no logran empatizar realmente en el discurso privado incluso, con respecto a la importancia de la equidad en el género y la importancia de efectivamente el respeto, pero no sé si el respeto es la palabra más indicada, pero sí el respeto a las mujeres, pero el respeto no es los una derechos cosa humanos de las mujeres. Claro, es como ¿qué pasa ahí? Porque yo siento que ahí hay algo que está trabado, que yo siento que todavía está trabado y que todavía tú lo ves en cierto humor, en ciertas formas de funcionar, en ciertos discursos, incluso desde algunas mujeres, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí el cine, el arte, la cultura, las comunicaciones además tienen mucho que hacer al respecto. Y no se hace siempre, lamentablemente. Bueno, recordemos que hay una estructura que básicamente ha sobrevivido cientos de años, que es el patriarcado. No es menor eso, no es llegar y romperla, digamos. Claro, no es tan simple. Entonces son procesos culturales que a mi juicio tienen que ir en paralelo con cambios legales. Claramente las leyes por sí mismas, el mandato legal no cambia a las sociedades, pero también son fundamentales. En ese sentido, a propósito de lo que tú planteas, o sea, ¿qué más indicios de que existen, se mantienen y sobreviven esos resabios que la violencia contra las mujeres, que es un hecho permanente, los femicidios? Es brutal y han aumentado. O sea, de verdad la violencia hacia la mujer ha aumentado. Y además yo creo que otro indicio importante que uno no puede dejar de mencionar es que en una situación de crisis, inmediatamente quienes se ven más perjudicadas son las mujeres. Y tú mencionabas algo también que es fundamental. En general los hombres todavía no tenemos conciencia respecto a nuestro rol en el cuidado de terceros y tampoco nuestro rol en dimensiones domésticas. Y yo creo que ahí se produce, esto es una bola mía, pero yo creo que ahí se produce una trampa de poderes rara, porque en definitiva delegamos en mujeres el cuidado de terceros, le hace hijos, padres, etcétera, etcétera, cuidados domésticos, y establecemos esta idea de como que es el reino de, lo que es de un machismo espantoso, pero también se genera una situación de poder real, que tú lo ves, por ejemplo, en problemáticas de ley de filiación. Siempre el hijo va a estar mejor con la mujer. No, tenemos que velar por el bienestar del hijo, hay que ver con quién está, pero para eso tenemos que tener hombres que efectivamente estén comprometidos en la crianza y efectivamente estén comprometidos en las dinámicas doméstica, no sé si se entiende. Sí. Y ahí hay incluso derechos sociales. El hombre debería, por ejemplo, en una cosa tan simple como el pago, bueno, ahora con las ISAPRES, digamos, a partir de lo que pasó hace poco, que continúan las ISAPRES, la mujer no debería pagar más por esto de los planes con útero, que entiendo que ya no existen, entre paréntesis. Ahí hay algo que hay que ver, así como revisar, claramente, ¿no? El concepto de la corresponsabilidad social en la crianza de los hijos e hijas es fundamental. Entender que los hijos no son solo de las mujeres, sino que son de la sociedad toda. Y en ese sentido ha habido un proceso histórico de los últimos 50 años en que la mujer sale del ámbito privado hacia el ámbito público por un trabajo remunerado, pero no hay un ejercicio de ida y vuelta en que el hombre que trabaja en el mundo público, también se integre al ámbito privado. En el quehacer de lo doméstico y en la crianza. Y para el hombre también es muy injusto, porque el patriarcado afecta principalmente a las mujeres, pero también impide que los propios hombres puedan desarrollarse de manera más armónica en vinculación con los afectos, en la crianza de los hijos. Se les ha mandatado solo el tema del trabajo como una forma de construcción de su propia identidad. ¿Qué pasa a los hombres cuando jubilan? Se les cae el mundo. En cambio, las mujeres jubilan y se juntan con otras, hacen ejercicio, y hacen otras amigas, cosas, porque la vida no es puro trabajo. Hay mujeres que se han transformado en artistas después de los 70, 80 años, artistas maravillosas, con una productividad increíble. Cineastas capaz que hayan, o sea, de verdad es impresionante en ese sentido. La mujer revive en muchos aspectos con la edad
y los hombres no, pues los hombres tenemos que, bueno, es que también, bueno, vamos pa' a tener que largo, venir de nuevo, es porque se pa' nos acabó el largo. tiempo además. Marisol, qué bueno que pudiste venir, muchas gracias. Yo creo que este es un tema para largo, así que probablemente en un tiempo más vamos a estar conversando nuevamente. No, fantástico, gracias por el espacio para hablar de temas tan diversos. No, yo encantado. Porque lo personal es político, así que Absolutamente. vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias Jaime. a ti. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.